asesinaron de nuente. Por cuenta de una hermana suya. Viniera luz y murió de seguir. Hombre, siento lo mucho. ¿Conocía usted al señor Federico Gaspar? Sí, claro, viví 3 años en Avilés y conocí también a su hermana. ¿Sí? Una rapaza con rebato de corazón. Vestía doble, Sí. iba a caballo y él quería la bomba. Ay, ¿quién lo hubiera dicho? Pero basta de señaldad. ¿Sabe que si voy a decir y que un primera? Piense en que si presta a cocinar. ¿Por qué no os prepara un par de platos de esos de la sua especialidad? ¡Ay, no, con gusto! Modestamente en mi posada nadie se queja. ¡Pero! Dice que en ningún lugar se come como negra. Claro. Van trabajo bien bueno. Pero que tenga un poquillín de caldo para que pueda remuchar ni un caliquite para qué. ¡Ay, santo! Veía de que ya Esmeraldina. Enseguida. ¡Ay, qué hermosa reunión! ¡Qué hermosa compañía! ¿Quién sos, compañero? ¿Quién es? ¿Y esta mamá señorita quién es? Ya no había ficha. ¡Ay, felicidades! Ella está comprometida. ¡Enhorabuena! ¿Y usted quién es? Pues será su criada, ¡Ay, señores. mucho gusto! Bueno, dale ya de copachas. ¿Quién sos? ¿Quién te manda? ¿Qué es lo que quieres? ¡Ay, despacín y con buena letra! Que 3 preguntas son demasiadas con provedión. Beatriz en Cangas. Federico en Cangas. Provede que se da cuenta de su hermano. Tengo que acabar a yo primero. Soy un hombre bonal y no quiero desagradarlo. Debo probar lo mañoso que soy, atendiendo a los ambos al mismo tiempo. Y lo primero... ¡Ay, no puedo llevar esta carta casi al otro! ¡Hay que llamarla! ¡La mijuela! Facialo conmigo se paga remuello. Voy a probar. Tengo aquí un cariño de pan. ¡Qué pena desperdiciar! ¡Ay, paciencia! ¡Ya, pero después se me vaso! ¡Probemos otra vez! ¡Ah! ¡Probemos otra vez! Aquí está, vamos a hacer la carta. Ay, parece que queda parecido. ¡Sí, señor! ¿Había cartas para mí? ¡Aviale! ¡Una de las hermanas! ¡Bien! ¡Hola! Aquí tiene. ¡Esta carta fue abierta! ¡Oh, abierta! ¡No puede ser! ¡Fue abierta y atrada conmigo! ¡Ay, que no sé nada! ¿No lo sabes? ¡Tú! ¡Ladrón! ¿Quién lo vio? ¡Quiero saberlo! ¡Está decidido! ¡Que si no le cede hijo, será el marido! ¡Pero esto merece una tiranía! ¡No puedo, padre! No, ¿por qué? ¡Nunca casaré con el señor Federico! ¿Tanto te repugna? ¡Odio! Yo faré que te cuaque. ¿Cómo? Es que quita el sillón sin vino. Y cuaca.